Muy bien, muchachos, vamos a iniciar con lo que es el tema de trigonometría. Nosotros en trigonometría hay algo importante que tenemos que manejar y es conocer lo que son, cómo se miden los ángulos. Primero vamos a recordar qué era un ángulo. Eh, Veamos acá. Nosotros lo primero que tenemos que saber y recordar acá es cómo, qué era un ángulo. Voy a decirles que es un ángulo. Vean, dados dos, dos rayos o dos semirrectas, eh, un ángulo es la manera de uno determinar cuánto abrió este rayo de este otro. ¿Qué abertura? Esto es un ángulo. Los ángulos son la forma, o sea, un ángulo es una forma de medir la abertura que hay entre dos segmentos. No solo pueden ser semirrectas, por ejemplo, pueden ser ángulos internos de figuras geométricas. Por ejemplo, este ángulo que está aquí, esto es un ángulo. La abertura que hay entre estas dos segmentos que conforman los lados de este rectángulo que está acá. Entonces, repito, existen ángulos y los ángulos están en todos lugares ubicados en nuestro entorno. Pero un ángulo nosotros lo vamos a determinar como la forma de medir esta abertura que hay entre dos segmentos consecutivos. Se le ponen nombres de letras del alfabeto griego. Para medir los ángulos nosotros tenemos dos unidades de medida, los grados y los radianes. Una de nuestras tareas es ya sea hacer la conversión, si nos dan radianes pasarlo a grados o nos dan grados pasarlo a radianes. Entonces quiero que quede clarito que para medir un ángulo existen dos unidades de medida, las cuales son los ángulos y los grados y los radianes. Muy bien. Ya teniendo claro que tenemos dos unidades de medida para medir ángulos, las cuales son los radianes y los grados, nuestra tarea se va a enfocar en hacer conversiones. En decir, yo les doy a ustedes, por ejemplo, les doy grados, ¿a cuánto equivale eso en radianes? Para eso vamos a utilizar dos fórmulas. Esta es la primera fórmula. Esta fórmula se la tienen que aprender, pero al paso del tiempo de utilizarla uno se la aprende con algunas técnicas. Si ustedes quieren saber a cuánto equivalen una cierta cantidad de grados, solo utilizan esta fórmula y lo único que tienen que sustituir es aquí en esta parte donde dice G con este símbolo que está acá arriba, es donde vamos a sustituir lo que es los grados que nos den. Nosotros efectuamos una operación en este extremo de acá del igual y aquí vamos a encontrar a cuánto equivalen esos grados en radianes. La otra conversión es de radianes a grados. Por ejemplo, nos pueden dar una cierta cantidad de radianes y que nosotros lo pasemos a grados. Entonces, simple y sencillamente en esta fórmula yo ya nada más vengo y sustituyo aquí la medida de radianes que me dan. Despejo acá en esta parte de la igualdad y encuentro a cuánto equivalen esos radianes que me están dando en grados. Vamos a utilizar el siguiente proceso para hacer este tipo de conversiones. Vamos a venir a los ejemplos aquí y vamos a convertir estos 45 grados a radianes. Vean que está en grados. Cuando tiene este circulito aquí, esto significa que es grados. Entonces nosotros tenemos que recurrir a la fórmula siguiente. Nosotros queremos encontrar radianes, es los grados por el número pi dividido entre 180. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Solo vamos a sustituir en esta parte 45 y vean cómo va a quedar esto. Entonces, nosotros llegamos y ponemos aquí 45 grados por pi dividido entre 180. Voy a seguir por aquí.
Entonces vean, cuando nosotros llegamos a esta parte, nosotros tenemos que operar, recordar que esto es una multiplicación de fracciones. 45 lo multiplico por pi, eso quería 45 pi, dividido entre 1 por 180, que es 180. Entonces nosotros tenemos que simplificar aquí entre 45 y 180. Entonces vamos con mitad. 45 no tiene mitad, 180 sí, entonces pasamos a tercera. Entonces vamos a sacarle una tercera aquí a 45 y una tercera a 180. Entonces esto nos queda de la siguiente forma. La tercera de 45 es 15 pi, y la tercera de 180 es 60. Pero recuerden ustedes que nosotros tenemos que seguir simplificando al máximo. 15 aquí también tiene una tercera y 60 tiene una tercera. Entonces simplificamos. Cuando yo digo tercera es que yo divido 15 entre 3 y 60 entre 3. Se tiene que dividir entre el mismo número. Y la tercera de 15 es 5 pi. Vean que siempre voy jalando el pi. Y la tercera de 60 es 20. Pero vean que aquí ya llegamos a una parte donde no hay más terceras. 5 solo tiene quinta, una quinta, y 20 tiene una quinta también. Voy a seguir por acá. Lo que quiere decir que los radianes, la quinta de 5 es 1. No lo pongo solo pi, que quedó solo arriba. Y la quinta de 20 es 4. Entonces ya llegamos a la siguiente conclusión. 45 grados, si yo lo convierto a radianes, es equivalente a pi cuartos. Entonces así se resuelve una conversión de lo que es de grados a radianes. Está bien, aquí estamos convirtiendo a radianes, lo que quiere decir que 45 grados equivale a pi cuartos en radianes. Muy bien. Ahora vamos a convertir. Vean que esto está en radianes. ¿Por qué? ¿Cómo diferenciar cuando está en radianes una medida de un ángulo o está en grados? Esto está en radianes porque tiene el número pi involucrado en él. Entonces, repito, cuando el número pi está involucrado en alguna medida de ángulo, está en radianes. Entonces aquí vamos a convertir a grados. La fórmula para convertir a grados era la siguiente. Radianes, lo que me da en radianes, por 180 dividido entre pi. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer es sustituir este pi tercios o pi entre 3 aquí en la fórmula, y esto quedaría de la siguiente forma. Queda pi tercios por 180 dividido entre pi. Vean, esto siempre va a pasar aquí. Esto siempre ocurre. Vean, este pi se divide con este pi y se eliminan. Siempre cuando vamos a hacer este cambio de radianes a grados, el pi se tiene que eliminar en alguna parte del proceso. Ok, entonces como ya se eliminó eso, entonces nos quedaría lo siguiente. Grados es igual, arriba nos quedó 180 en el numerador y abajo nos quedó 3. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, esto es una división. Esto sería 180 entre 3. Entonces nosotros lo que llegamos y hacemos aquí es simplificar esta fracción. 180 tiene una tercera y 3 tiene una tercera. La tercera de 180 es 60 y la tercera de 3 es 1, que no la voy a poner obviamente. Voy a diferenciar esta g para que no se me revuelva con este 6. Por lo tanto, entonces ya llegamos a la conversión. Quiere decir que pi tercios, si yo lo paso a grados, sería 60 grados. Es decir, un ángulo de pi tercios en radianes, medido en radianes, equivale a 60 grados en grados.
Ok, equivale a 60 en grados. Muy bien. Vamos a resolver este siguiente ejemplo. Vamos a pasar, vean que aquí está en grados. Un ángulo está medido en grados, puede ser negativo. Eso es si va medido en contra de las manecillas del reloj. Perdón, vean. Si yo mido este ángulo de aquí a acá en contra de las manecillas del reloj, el ángulo es positivo. Pero si yo mido el ángulo de aquí para acá, el ángulo es negativo. Eso es irrelevante por el momento, pero nada más para que sepan que puede haber ángulos positivos y ángulos negativos. Muy bien, entonces el proceso, aquí tenemos que convertir a radianes porque está en grados. Vean el circulito aquí arriba, quiere decir que tenemos que convertir esto a radianes. La fórmula de radianes era grados por pi entre 180. La fórmula es muy fácil. Cuando es pasar a radianes, pi va arriba y 180 abajo. Y cuando es pasar a grados, pi va abajo y 180 arriba. Entonces sustituimos aquí. Vamos a ver si me alcanza. Voy a dibujar por acá. Entonces si yo sustituyo en la fórmula, yo tengo que poner menos 500 por pi entre 180. Ok, entonces aquí nosotros lo que tenemos que hacer es recordar que aquí esto es una multiplicación de fracciones. Yo voy a multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador, y esto queda de la siguiente forma. Esto queda menos 500 pi dividido entre 180. Ok, aquí nosotros tenemos que simplificar al máximo. Voy a venirme simplificando aquí para abajo y voy a invadir este espacio de este ejercicio, luego lo borro. Muy bien, entonces 500 tiene mitad, menos 500, 180 tiene la mitad. Entonces escribo por aquí abajo, la mitad de menos 500 es menos 250 pi, aquí en el numerador. En el denominador, la mitad de 180 es 90. Tenemos que seguir sacando mitades. Vean que aquí hay otra mitad y este también tiene mitad. Recuerden que tiene que ser el mismo divisor. El mismo número que yo divido el numerador, debo dividir el denominador. Entonces menos 250, perdón, aquí pongo su mitad, que es 125. Pongo el pi aquí, dividido entre la mitad de 90, que es 45. Aquí queda que sacar, nosotros eso lo podemos sacar quinta. Sacamos una quinta aquí de 125 y una quinta de 45. Lo escribo por acá. Entonces simple y sencillamente la quinta de 125 es menos 25, y la quinta de 45 es 9, sin olvidar el pi. Y aquí quedó ya, lo que quiere decir que menos 25, perdón, lo que quiere decir aquí, como estábamos en este ejercicio, todavía no lo estamos haciendo, menos 500 grados equivalen a menos 25 pi novenos en radianes. Así se hace una conversión. Lo que es un poquito tedioso es lo que es la simplificación, pero siempre hay que hacerlo, siempre hay que buscar simplificar los ejercicios. Para finalizar con las conversiones, vamos a realizar la conversión de esta fracción, menos 50 pi novenos, pasarlo a grados. Entonces lo primero que tenemos que recordar nosotros es la fórmula de los grados. La fórmula de los grados nos decía que esto era los radianes por 180 dividido entre pi. Y vamos a sustituir lo que es esta fracción en donde está la r, porque ya están radianes y voy a convertir a grados. Entonces, sustituyendo, esto quedaría menos 50 pi
novenos por 180 dividido entre pi. Aquí pasa lo que les dije, siempre estos pi se eliminan y yo aplico la propiedad de multiplicación de fracciones, que es numerador por numerador y denominador por denominador. Esto quedaría menos 50, el pi se canceló, por 180 dividido entre 9. Ok, voy a seguir por aquí. Menos 50 por 180, eso da menos 9000. 9000 dividido entre 9. Si ustedes hacen esta división o se van simplificando con 2/3, esto les va a dar lo siguiente. Esto tiene una tercera y esto tiene otra tercera. Entonces esto nos quedaría de la siguiente forma. La tercera de 9000 es 3000 menos 3000 dividido entre la tercera de 9, que es 3. Finalmente sacamos otra tercera, o lo dividimos entre 3, que es exactamente lo mismo. Voy a pasar para acá y finalmente nos queda lo siguiente. Grado sería la tercera de 3 menos 3000 es menos 1000 y la tercera de 3 es 1, no se pone. Quiere decir entonces que menos 50 pi novenos en radianes, eso equivale a menos 1000 grados en la conversión. Vean, las conversiones nosotros tenemos que practicarlas, son muy fáciles y ustedes tienen el apoyo de lo que es esta calculadorcita. Pueden utilizarla en la calculadora estándar en el examen y cuando están estudiando. Por aquí quedamos con lo que es el inicio de conversiones. Ya conocemos cómo se resuelven algunas de las conversiones. Traten de buscar lo que son los ejercicios de conversiones. Ustedes se van al final del resumen que yo les envié, en las páginas donde inicia geometría, y empiezan a buscar los ejercicios. Todos los ejercicios ya ustedes pueden resolver ejercicios de geometría, pueden resolver ejercicios de radicales. O sea, en el resumen que tienen, ustedes deben de ir practicando, tratando de hacer todos los ejercicios que están ahí. Cualquier duda que tengan me la hacen saber, de algún proceso acá que hubo malo o algo, que algo malo que no entendieran, me lo hacen saber. Cualquier cosa ahí estoy a la disposición. Saludos a todos.